Bueno, como decía José Luis, yo voy a hacer bueno, gracias aquí todos los presentes aquí y virtual. Voy a hacer una aproximación o una mirada relacional a lo que es la variación cultural o la diversidad cultural en 186 sociedades no industriales. Como decía José Luis, esto es parte del proyecto que tenemos, que tiene un nombre particular que se llama Maps de Pernet, que es mapeando la diversidad cultural a través de redes personales, que forma parte de un proyecto de la Fundación BBVA en colaboración, la Universidad acá del Grafo en particular, con la Universidad de Florida y la Carlos III de Madrid. Bueno, como decía José Luis, es interesante porque nuestro punto de partida es precisamente esa diversidad cultural, la amplia diversidad cultural y por qué las sociedades son tan diferentes entre sí. Ese es un hecho patente, entonces la antropología desde sus orígenes ha tratado de explicar de alguna manera esto. Bueno, aquí hay una foto de los Rabari que precisamente muestra esa diversidad, ¿cierto? Que son pastores en la India. El proyecto, no solamente, esta es una parte del proyecto que estamos retomando desde acá, desde la Autónoma, pero es un proyecto más grande que también toma relaciones sociales de hoy en día. De hecho, si aquí en la siguiente imagen, uy, en la siguiente imagen, que es esta que ustedes logran ver, acá tenemos bueno, tomamos 10 países y más de 2.000 redes personales de estos diferentes países. Acá solamente tenemos una muestra de 6. Cada uno de los países tienen una huella cultural diferente en términos de rigidez cultural, de la normatividad cultural. Entonces lo que nos interesa es ver si a través de estas redes personales o a través de estas relaciones logramos identificar o logramos ver o explicar o entender o aproximarnos a por qué son tan diferentes. En mi caso acá, la presentación, me voy a centrar solamente en 186 sociedades. Estas no son, digamos, aleatorias, sociedades aleatorias, es una base de datos que históricamente se ha construido desde la antropología, básicamente desde un impulso, un proyecto de Murdoch, que toma se escogen estas 186 sociedades en una muestra transcultural estandarizada, como le llaman, que toma distintos tipos de sociedades, medios de supervivencia, de cazadores-recolectores, agricultores, pastores, reinos, etcétera. Y cada una de ellas, en la actualidad, tiene un registro o un archivo, no necesariamente etnográfico, o sea, gran parte tiene etnográfico, pero los otros son históricos, etcétera, que podemos consultar e indagar. Entonces, la idea básica es, tenemos estas 186 sociedades, lo que vamos a hacer es ver que esta diversidad se puede entender a partir de relaciones sociales. Básicamente, hay diferentes tradiciones que comparan, han tomado esta base de datos u otras y han hecho el mismo trabajo de ir explorando, buscando cómo explicar esta diversidad. La más conocida es, bueno, la primera que ven acá, que es la de la complejidad cultural, que es la más asumida, que es decir, bueno, hay sociedades simples y otras sociedades complejas. Y podemos ir clasificando a estas 186 sociedades o más en cada una de sus categorías. También de normatividad también, hay unas sociedades que tienen una normatividad más laxa, otras más rígida, donde se aplica y se tolera menos la desviación social, la exposición al mercado, tipos de organización social de igualitario a sociedades más jerárquicas o más libres, qué sé yo, o donde hay, en términos de religión, religiones más locales y transitan a dioses más morales, que castigan las conductas que hacen sus miembros. Entonces son distintas tradiciones. De alguna forma, lo que muestran estas tradiciones es un grado como muchas veces acumulativo
sobre todo, por ejemplo, la idea de la complejidad cultural, que es una suerte como de escalera. Esto es como una escalera, que es algo acumulativo que va sumando y hace que una sociedad sea más compleja. El clásico ejemplo es, bueno, este índice es antropológico 100%, que lo hizo Murdoch, que es tomar 10 índices de urbanización, transporte, dinero, especialización ocupacional, y entre otros muchos más, estratificación, etcétera, y juntarlos, convertirlos en una dimensión y decir cuánto puntúa una sociedad en esta dimensión, es decir, y entender una suerte de desarrollo local, desarrollo de una sociedad, desarrollo cultural de una sociedad. La propuesta que hacemos, y es un poco ir en la línea de otros autores de la antropología que hemos ido explorando, es decir, bueno, no es que haya más de una cosa en una escala determinada, sino que es, más allá de la metáfora de la escalera, es ir a la composición. ¿Qué significa esto que muchos autores hablaban? El último que me acuerdo haber leído es Graeber, diciendo, hay tres principios, el de jerarquía, el de intercambio y el comunismo, que están presentes en todas las sociedades, solamente que hay que ir viendo en qué medida, etcétera. O lo mismo Polanyi, que dice, hay ciertos modos de integración dominantes en la sociedad, etcétera. Nosotros vamos a tomar una línea que es la de Fiske, que es también un antropólogo bien desconocido en la antropología en general, y que él también toma cuatro modelos relacionales. O sea, las sociedades tienen cuatro modos de vincularse, y la idea de la composición es esta, que es decir, más allá de ver una cosa acumulativa, es decir, que cada una de estas relaciones se da en mayor o menor medida en una sociedad. O sea, siempre están presentes, solamente que sean en mayor o menor medida. Entonces uno tiene que ver el balance. ¿Qué balance relacional tiene una sociedad? Esa es la idea básica. Entonces, partiendo de esta idea de composición, nosotros a partir de estos archivos de los Human Relations Area Files, tratamos de hacerlo medible. eh, Medir estas relaciones y contrastarlo con patrones culturales. ¿Cuáles son los cuatro modos elementales de relación de Alan Fisk? Es la comunal, de relaciones de autoridad, relaciones de igualdad y relaciones de mercado. Estas cuatro modos elementales permiten articular y comprender la vida social de un grupo humano. Lo comunal es la idea de pertenencia, el kinship, etcétera. Lo común, la idea de linaje, la idea de autoridad es la idea de rango, quién está arriba, quién está abajo y quién obedecen, etcétera. La idea de igualdad tiene que ver con el trato entre iguales y cómo se va equilibrando las relaciones sociales, el tema de los turnos, pero no solamente eso, sino también puede ser el ojo por ojo, etcétera. Y lo de mercado es una relación que busca hacer comparables las cosas a través de precios, pero también a través de tasas, de proporciones entre equivalentes, entre cosas, en la idea de cálculos, de costes, etcétera, y beneficios. Estas cuatro relaciones, lo que nosotros decimos básicamente es que una sociedad cualquiera tiene distintas proporciones de estas cuatro relaciones. Entonces, lo que quiere decir esto, vemos una sociedad y decimos, bueno, esta sociedad en principio tiene más, pesa más las relaciones comunales, o en esta otra pesa más las relaciones de mercado, y etcétera, etcétera. Y cómo ellas se van articulando entre sí, o sea, no es que sean puras, sino que se van articulando entre sí. Lo que decimos es que cada una de estas proporciones relacionales deja ciertas firmas o ciertas huellas en la cultura. Lo que, bueno, José Luis ha teorizado como firma cultural. Aquí nosotros distinguimos distintos tipos de cultura: material, institucional, normativa o simbólica. Esa es la idea básica. Tenemos dos, entonces lo que nosotros hacemos es tomar todos estos registros etnográficos, históricos de estas 186 sociedades, que filtramos y
para este análisis tomamos 65.000 párrafos. Teníamos medio millón, pero lo dejamos por tema filtrado y quedó en 65.000. Entonces, teniendo esos 65.000, fuimos a cada uno de los párrafos y dijimos, bueno, este párrafo, bueno, se hizo con una detección automática, asistida manualmente, etcétera. Tiene más proporción de comunal, de autoridad, de igualdad o de mercado. Teniendo eso, esa base, nos dan estas proporciones. Aquí están las 186 sociedades con sus distintos, si se fijan, como un pastel, con distintas proporciones de relaciones sociales, o cuál pesa más o cuál pesa menos. Hay que decir que esto es una aproximación, evidentemente, basado en los registros que nos proporciona esta base de datos. Si se fijan, hay una tendencia a lo comunal, que, bueno, conversando es muy bueno porque también nos refleja que hay ciertas instituciones corporativas que funcionan, que articulan muy bien a la manera en que se comportan. Entonces, arriba, si ustedes se fijan, están las más centradas en lo comunal, y más abajo en lo comunal va perdiendo fuerza y va apareciendo más lo de mercado o la autoridad. Entonces, pero esto no es una imagen general, ¿cierto? Entonces tenemos nuestras sociedades con sus distintas proporciones. Cumplimos esa parte de esa mirada relacional. Lo que hay que hacer ahora es ver en el sentido agregado, o sea, ya no centrarse en una, sino en el agregado, cómo se comportan estas relaciones con distintas medidas culturales, como la que mencionamos al inicio, que es la complejidad cultural, o con otras medidas, como con narrativas, con aspectos simbólicos o con aspectos meramente institucionales. ¿Y qué es lo que vemos? Estas variables son de la misma base de datos y también una de lo que mencionó José Luis, que era la de Folklore, que es una base de datos construida con distintos motifs que son sacados o reconstruidos a partir del trabajo de Bereskin y otros autores de miles de sociedades, bueno, como 1.000 o 1.000 y tantas sociedades. Y lo que tenemos acá es que cada una de las columnas son los 4 tipos de relaciones, y en las filas, si ustedes se fijan, están cada una de las variables culturales que utilizamos. O sea, usamos más, pero dejamos, por propósito, porque es mucho más larga, dejamos solamente estas. ¿Y qué es lo que, bueno, arriba dejamos la complejidad cultural, esta variable como central, que toma muchos elementos, que bueno, son 10, desde densidad poblacional hasta como el tema del dinero, urbanización, qué sé yo, transporte, tecnología. Y si se fijan, hay un patrón más o menos compartido en cada una de estas relaciones con cada una de las medidas. Cuando está más en pálido las barras, significa que no es significativo. En algunos casos, que no se muestran acá, no sale significativo. Por ejemplo, el tema de jerarquía de género no salió significativo, por ejemplo, con ninguna de estas 4 relaciones. Pero hay otras que sí tienen un patrón más o menos claro. ¿Qué nos dice esto? Para nosotros es que de alguna medida hay un comportamiento coherente de estas relaciones con patrones o algo relacionado con la cultura. Por ejemplo, la complejidad cultural, cuando las relaciones sociales de una sociedad en su mayoría son centradas en lo comunal, tiende a ser negativa la complejidad cultural. En cambio, cuando es centrado más en relaciones de mercado, se dispara más. Es la última columna, en la primera fila. Está para el lado más positivo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a lo normativo, tenemos cuando una cultura es estrecha o rígida. Entonces, cuando estamos en lo comunal,
la estrechez de la cultura es más laxa, más flexible. En cambio, con relaciones de autoridad se vuelve más rígida las relaciones sociales. Bueno, y así con otras medidas que logran ver ahí. Por ejemplo, abajo en lo simbólico, el tema de las narrativas, hay ciertas narrativas que hacen presencia de embaucadores o de tramposos. Cuando lo comunal es negativo, pero cuando estamos hablando de relaciones de mercado, se hacen más presentes ese tipo de personajes embaucadores. Entonces, cada vez que una sociedad da más peso a las relaciones de mercado, se hacen más presentes estas narrativas de que este embaucador es un estafador, precisamente por las mismas relaciones de mercado en las que se construye. Si nosotros, adicionalmente de esto, vemos que esto nos dice un poco que los archivos etnográficos e históricos, cuando extraemos las relaciones, dejan algún registro en los patrones culturales. Pero si nosotros nos podemos a ver cómo se comportan en general estas relaciones en este espacio de las 186 sociedades, lo que vemos es que hay por lo menos 3 componentes básicos que estructuran o que forman la diversidad cultural. En la figura de la izquierda, lo que vemos es que una oposición entre las relaciones comunales y las relaciones de mercados. Esa oposición es la que les comentaba que cada vez cuando es positiva, por ejemplo, un patrón cultural en lo comunal, es negativa en lo de mercado, ¿cierto? Esa oposición se ve reflejada cuando uno hace un análisis más de reducción de información. Y esto es importante porque nos permite ya comprender una oposición bien clásica en la antropología entre lo comunal y lo de mercado. Por otro lado, si ustedes hacemos una lectura de arriba hacia abajo, es decir, de una segunda dimensión de los datos, vemos que EM y AR, que serían la igualdad y la autoridad, van juntos. Y lo comunal y lo de mercado van por otro lado. ¿Qué nos dice esto? Este fue lo más difícil de interpretar. ¿Qué quiere decir? Que cuando la igualdad y la autoridad van juntos, generalmente son párrafos orientados a la deuda de sangre, a la deuda de carne, o la venganza, o todo lo que tiene que ver el honor. Como la igualdad o la reciprocidad mezclado con la autoridad, juntas dan un patrón determinado de cobrar sangre a otro grupo. En cambio, cuando está abajo, lo comunal y lo de mercado, tiene que ver más con cómo compartir bienes o cómo lo comunal se ancla o se incrusta lo de mercado se incrusta en lo comunal. Y la última dimensión es la oposición entre la autoridad y lo de reciprocidad, que tiene que ver con la clásica distinción entre redistribución y reciprocidad propiamente tal. Voy un poco más rápido. Acá quisimos contrastar la idea de la oposición entre lo comunal y lo de mercado. Es interesante porque en el fondo, el color del fondo de la imagen es cuán compleja es una sociedad, medido por este índice de Murdoch. Mientras más oscuro, menos complejo, mientras más amarillo es más complejo. Y vemos que ese eje, los colores también están determinados cada una de las sociedades por este índice, y vemos que lo comunal siempre incorpora de mejor medida la idea de la baja complejidad cultural de las sociedades, y cuando se va a la derecha aparecen con mayor presencia la complejidad cultural, más relacionado con una sociedad que tiene mayor proporción de relaciones de mercado.
¿Qué nos dice esto? Nos dice de alguna forma que estamos reinterpretando la complejidad cultural no solo no como una escalera, como se hace tradicionalmente, sino como una composición. O sea, no suponemos ningún tipo de desarrollo, ningún tipo de esto, sino que decimos, esta sociedad, como tiene un compuesto relacional diferente a la otra, seguramente va a salir en este índice de otra manera. Entonces, el primer eje, que era la oposición entre comunal y mercado, hace un debate clásico entre de la antropología más sustantivista, de lo comunal frente a lo de mercado. El segundo eje, que es el final, está lo que Graeber llama las economías humanas frente a lo tradicional, que es solamente el compartir bienes basados en las relaciones comunales. Y el tercer eje, que es el de la mitad, perdón, es la oposición clásica entre redistribución y reciprocidad. Que esto se ve bien cuando lo que decía Salins, entre las jefaturas y los grandes hombres, este tipo de estructura. Eh, bueno, la idea básica acá, que es la que defendemos nosotros, es que hay una idea de una firma cultural. O sea, el proyecto se trata un poco de buscar, aproximarnos a si las relaciones dejan una firma cultural. Y entonces hay ciertas instituciones que dejan, instituciones ya sean particularmente las instituciones corporativas, dejan un registro o tienen ciertos patrones relacionales. En nuestro caso, hay que decir que ningún indicador o ninguna variable basta por sí sola, sino que siempre hay que tener es una combinación de ellas, y siempre en este caso es una aproximación. Dicho esto, lo que le he mostrado ahora es un poco de honestidad, decir que esto no reemplaza la idea de complejidad cultural, pero sí la reinterpreta, la descompone. Es decir, no solamente centrarnos en cuánta complejidad tiene, sino porque eso supone también en alguna medida una cierta dirección de algo, sino que nos centramos en qué balance de relaciones tiene una sociedad, qué relaciones pesan más que otras en una sociedad determinada, y cómo ese balance de relaciones va a determinar el patrón cultural que puede tener o no. Hay que tener en cuenta que esto es un registro etnográfico, no estamos viendo, o un registro histórico, no estamos viendo necesariamente patrones o prácticas reales. Entonces, a veces hay que tener cuidado con sobredimensionar las afirmaciones, que es transversal, no causal, y que, bueno, que no es una teoría completa de la cultura, como decía en la diapositiva anterior, que no basta solamente las relaciones, pero sí que importan para comprender la diversidad cultural. Eh, Porque en definitiva lo que pasa es que si nosotros tomamos estas relaciones, sí que vemos que ciertos elementos culturales o ciertas estructuras culturales se comportan de una manera frente a otra. Entonces, sí que las relaciones dicen algo de la cultura y de la diversidad cultural. Y establece un lenguaje común. O sea, y permite también en última instancia tener una agenda abierta. O sea, como más allá de centrarse en esta linealidad, los autores hoy en día están buscando como mecanismos adaptativos de una adaptación cultural, etcétera, etcétera. Esta idea un poco quizá pues, puede ser una sistematización o una aproximación más cuantitativa, que se puede mezclar con lo cualitativo, obviamente, porque toma registros etnográficos y históricos. Puede un poco sistematizar esta idea de que estos principios están presentes en todas las sociedades, solamente hay que ver en qué medida están presentes, y si no es que unas sociedades sean mejores que otras o menos complejas que otras, sino que tienen solamente distintos balances relacionales. Y toma esta idea también que yo me acuerdo de estar leyendo a David Graeber, y que retoma esta idea de Moss de la doble morfología, que cómo una sociedad puede transitar de unas relaciones autoritarias
a relaciones de igualdad sin problema, porque son dos momentos distintos de una sociedad. Se puede hacer eso, o sea, el enfoque permite pensar eso, que en unos momentos pesan más un tipo de relaciones y en otros momentos otros tipos de relaciones. Entonces, profundiza una agenda antropológica que puede ser, bueno, bien interesante a desarrollar. Y finalmente, para cerrar, bueno, entender que la cultura quizá no es esta gradiente acumulativa, que es lo que se venía diciendo, sino que puede ser también entendida como un complejo dinámico de relaciones. Gracias.